«Estás atascado en el pasado», se burló mi hermana, vendiendo las joyas de mi difunta esposa mientras lloraba a nuestros padres. Yo tenía un video. La cena del domingo fue incómoda. Supongo que esta historia comienza con algo pequeño, algo que en su momento no parecía importante, pero que viéndolo en retrospectiva fue una señal de advertencia. No le di demasiada importancia en su momento. Es curioso cómo los detalles pueden nublar la imagen completa cuando uno está enfocado en lo inmediato. Yo solo intentaba ser un buen hermano. Un día de la nada, mi hermana menor Piper me llamó. En realidad lo esperaba. Estaba pasando por un momento difícil. Su matrimonio había terminado. Al principio no sabía todos los detalles, pero entendía que no había sido algo bueno. Nathan, su exmarido, nunca me dio buena espina. No creo que ella confiara completamente en él tampoco. Desde el inicio había algo en él que me molestaba, pero ese no es el punto. Per me llamó angustiada, preguntando si podía quedarse conmigo un tiempo. Dijo que no tenía otro lugar a donde ir y que necesitaba tiempo para recomponerse. La verdad, no me entusiasmó la idea. No es que no quisiera ayudarla, sino que no estaba acostumbrado a compartir mi espacio. Desde que Riley murió he vivido solo. La casa se sentía vacía, más silenciosa de lo que solía ser. Mi vida era estable, así que la idea de que mi hermana se mudara sin previo llegó en cuestión de días. Para ser honesto, no sabía qué esperar. Piper siempre había sido, por decirlo de alguna manera, teatral. Le gustaba hacer todo un espectáculo. Apareció con maletas repletas y una esterilla de yoga al hombro, como si fuera una escena de película. Intenté tomarlo con calma. Tenía una habitación libre, así que lo lógico era que se quedara ahí. No era la primera vez que vivíamos juntos, pero hacía mucho tiempo de eso, y no estaba. Me había acostumbrado a la soledad, al silencio. Extrañaba terriblemente a Riley. Era como si faltara algo cada día, pero tener a Piper en casa cambió la atmósfera de una manera que no había previsto. Los primeros días fueron tranquilos. Se mantenía ocupada, pasaba mucho tiempo al teléfono con sus amigas, lloraba por Nathan e intentaba entender lo que había sucedido. Yo lo comprendía y no dije nada. No hablábamos mucho, lo cual me parecía bien. Le daba su espacio para procesarlo todo. Pero con el tiempo empezaron los pequeños problemas. Lo primero que noté fue que había movido algunos muebles. Al principio lo dejé pasar. Tal vez solo estaba aburrida o quería hacer el espacio más acogedor. Luego, unos días después, mencionó que estaba considerando redecorar la sala. No fue una pregunta, solo me lo informó de pasada, como si la decisión ya estuviera tomada. Recuerdo estar parado en la entrada de la sala, viéndola acomodar los cojines del sofá y evaluar el espacio, como si estuviera planeando una remodelación. «Creo que esta habitación necesita más color», comentó, recorriendo las paredes con la mirada. No supe qué responder. «Está bien así», dije, aunque sentí una punzada en el pecho. Ese era nuestro espacio, ¿sabes? Riley y yo habíamos escogido cada mueble juntos. Los sillones de cuero desgastado, la mesa de centro de madera, la alfombra demasiado grande para la habitación, pero que no nos importó porque era nuestro hogar. Y ahora Piper actuaba como si tuviera derecho a decidir qué se quedaba y qué debía irse. Fue algo sutil, sí, pero suficiente para incomodarme. Pocos días después empezó con la cocina. «Los gabinetes están un poco anticuados, ¿no crees?», dijo una mañana mientras desayunábamos. «Tal vez podríamos pintarlos o...». Nosotros, la interrumpí. No entendía por qué, de repente, me sentía tan a la defensiva. No le había dado ninguna razón para pensar que estaba cruzando un límite, pero la idea de que alguien cambiara algo que compartí con Riley no me sentaba bien. Ella se quedó callada, me miró directamente y luego se encogió de hombros. Solo pensé que sería lindo actualizar algunas cosas. No supe qué responder. Quisiera poder explicar lo que significaba esa cocina para mí. Las paredes de un amarillo cálido, la mesa de madera antigua no era solo decoración, contenía recuerdos. No quería que nadie lo tocara. No le dije nada de esto. Me preguntaba si estaba exagerando o si simplemente ella no entendía. Piper siempre había sido impulsiva, actuaba antes de pensar. Tal vez yo estaba manejando mi duelo de una manera distinta y no podía esperar que ella cambiara. Pero las cosas solo fueron empeorando. Empecé a notar que pasaba más tiempo recorriendo la casa, no solo en las áreas comunes, sino también en el ático y las habitaciones vacías, lugares que yo no había tocado en años, hasta que un día la encontré en el ático, hurgando en cajas viejas. Cuando le pregunté qué hacía, me respondió que estaba buscando cosas para donar. Ahí fue cuando perdí la calma. «¿Qué cosas?», pregunté, mi voz temblando más de lo que quería. «Solo cosas que ya no necesitas», respondió con total tranquilidad, aunque pude notar la emoción en su tono, como todo esto de Riley. «Digo, ya no lo necesitas, ¿verdad?». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. No pude responder de inmediato.
La idea de que estuviera revolviendo las cosas de mi esposa, como si fueran basura, como si hubieran perdido su valor, me resultó insoportable. Sabía que debía decir algo, pero no tenía idea de por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a un familiar que ha cruzado una línea? ¿Cómo haces que entienda que los recuerdos de mi esposa no eran solo un montón de cosas viejas sin importancia? Intenté convencerme de que Piper solo estaba lidiando con sus propios problemas, tratando de encontrar su camino, pero en el fondo sabía que no era solo eso, algo estaba realmente mal. Piper no estaba aquí solo de visita. Estaba actuando como si tuviera derecho a decidir sobre mi hogar, y no fue hasta que la vi moviendo las joyas de Riley con total indiferencia que entendí que esto no era una simple estadía temporal, solo que en ese momento aún no tenía idea de hasta dónde llegaría todo esto. No sé si hay un momento exacto en el que te das cuenta de que has perdido el control o si simplemente es algo que ignoras hasta que ya es demasiado tarde, pero hubo un instante en particular que lo cambió todo. Fue cuando Piper mencionó, con total naturalidad, la posibilidad de cambiar los gabinetes de la cocina. Hasta ese momento había logrado mantenerme sereno. Claro, me incomodaba verla mover cosas y hacer comentarios sobre la decoración, pero pensé que podía dejarlo pasar. Después de todo, estaba pasando por un momento difícil, ¿no? Esa mañana, mientras revolvía mi café, mencionó que los gabinetes se veían anticuados. Sugirió pintarlos de un color más oscuro o incluso hacer una remodelación completa para renovar el espacio. Su comentario me tomó por sorpresa. No supe a quién se refería con ese nosotros, pero fue la forma en que lo dijo lo que realmente me inquietó, como si tuviera algún tipo de derecho sobre la casa. Ya no era solo una sugerencia, parecía que estaba empezando a ver este lugar como suyo. Estuve a punto de decirle que la cocina estaba perfectamente bien y que no necesitaba cambios, pero antes de que pudiera abrir la boca, ella continuó, con un tono ligero, pero con algo oculto debajo. Sé que las cosas han sido difíciles desde, bueno, ya sabes. Hizo una pausa, no mostró verdadera preocupación. Desde que Riley murió, pero ¿no crees que sigues atrapado en el pasado, rodeado de todo esto? Hizo un gesto vago con la mano hacia la cocina. Sus palabras fueron un cuchillo. Atrapado en el pasado. Apreté la mandíbula. Esto no era sobre la cocina, no era sobre pintar unas puertas, era algo más profundo, algo que comenzaba a preocuparme seriamente. No quiero un nuevo estilo, Piper, dije, tratando de mantener la calma. Los gabinetes están bien como están. Me miró con escepticismo, pero no discutió de inmediato. Solo me observó con esa mirada que decía todo sin necesidad de palabras. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir? No lo dijo en voz alta, no en ese momento. Pero esa noche, cuando volví del trabajo, algo se sintió aún más extraño. Al entrar en la sala, la vi de nuevo reorganizando las cosas. Esta vez no eran solo los cojines del sofá. Había movido una estantería completa, cambiado por completo la distribución, y estaba ahí de pie, con las manos en la cintura, observando la habitación como si estuviera a punto de tomar una decisión que afectaba a todos. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó con voz pausada como si supiera algo que yo no. Creo que así el espacio se siente mejor, añadió. Me desconcertó la seguridad en su tono. No era una sugerencia. Parecía estar pidiendo mi aprobación, pero al mismo tiempo, como si no le importara si la tenía o no, como si ya hubiera decidido que así era como debían estar las cosas. Intenté mantenerme sereno, pero no lo logré. No te pedí que movieras los muebles, Piper. Me miró sin expresión, como si de verdad no entendiera. Que son solo unas pocas cosas, Christian, así el espacio parece más amplio. Hizo un gesto despreocupado con la mano. Además, nunca tienes visitas, al menos debería verse bien. Me quedé mirándola. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de algo que no podía definir del todo. Era una mezcla de frustración, desconcierto y una realización que apenas estaba comenzando a asimilar. Estaba perdiendo el control de mi propio hogar. Esto no era solo sobre mover muebles o elegir colores de pintura, era sobre respeto. Yo había intentado darle espacio, permitirle quedarse mientras se reponía, pero ahora me preguntaba si había cometido un gran error. Sin embargo, ahora sentía que se estaba apropiando del lugar, como si fuera su casa y no la mía. El problema no era solo su comportamiento, sino el hecho de que yo había permitido que llegara tan lejos. No había dicho nada. Dejé que moviera cosas, que cambiara el ambiente de la casa sin poner límites. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía cómo enfrentarlo sin empeorar las cosas. Después de todo, era mi hermana, pero esto ya no era solo un tema familiar, sino de respeto. Se trataba de mi espacio, mi vida y lo que quedaba de mis recuerdos con Riley.
Días después llegué a casa y me encontré con una sorpresa aún peor. Piper estaba en el ático. La primera vez que la vi ahí me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Dijo que solo estaba buscando cosas para donar, pero cuando subí y la vi hurgando en una caja que claramente decía Recuerdos de Riley, me quedé helado. ¿Qué estás haciendo? Mi voz sonó tensa, casi inaudible. Ni siquiera levantó la vista. Solo revisando algunas cosas, viendo que se puede tirar. Ya no las necesitas, ¿verdad? Mi pulso se aceleró. No, no puedes. Piper, esas cosas se quedan aquí, son importantes para mí. Se detuvo, con la mano aún sobre un montón de bufandas y otras pertenencias. Solo estoy ordenando, Christian, hizo una pausa. ¿De verdad planeas quedarte con todo esto? Di un paso adelante, conteniendo mi enojo. Esto me pertenece, eran de mi esposa, y no vas a deshacerte de nada. Entonces, por primera vez, vi algo distinto en sus ojos, algo más oscuro, algo que me desconcertó. Sigues aferrado a todo esto, ¿verdad? Murmuró casi para sí misma, tal vez deberías dejarlo ir. Sentí un vacío en el estómago. No sé si fue su tono o el hecho de que había ignorado tantas señales, pero finalmente dije las palabras que llevaba semanas guardando. Piper, tienes que irte. Me miró como si le hubiera dado una bofetada. El silencio llenó la habitación. Puedes quedarte unos días más, pero esto se acabó. No puedes seguir actuando como si esta fuera tu casa. Te di espacio, te dejé quedarte aquí mientras te organizabas, pero es momento de que te vayas. No dijo nada al principio. Solo se quedó ahí, con los labios apretados y los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No puedes echarme así, Christian dijo tras una larga pausa, con la voz temblorosa. Sí puedo y lo haré, ya terminé con esto, Piper. Y así terminó todo. Finalmente había puesto límites. Aún sentía ansiedad después de decirlo. No sabía qué pasaría después, pero no iba a dar marcha atrás. No importaba cuánto llorara o tratara de hacerme cambiar de opinión. Esta casa no era suya y nunca lo fue. Lo que no esperaba era lo que sucedió después. Piper llamó a nuestros padres, y no vinieron a hablar, vinieron a defenderla. No entendían por qué era tan cruel, por qué le estaba haciendo esto cuando ya había pasado por tanto. Pero eso no fue lo peor. Lo más devastador fue cuando, en la cena familiar del domingo, les mostré las grabaciones de seguridad, y vi la expresión en sus rostros al ver a Piper vendiendo las joyas de mi esposa. En ese momento, supe que no había vuelta atrás. Conclusión final. Jamás pensé que las cosas llegarían tan lejos con Piper. Traté de ser paciente, de ser un hermano comprensivo, pero cada día que pasaba, ella tomaba más de mi espacio, más de mi confianza. Ya le había dicho que debía irse, que vivir aquí no nos hacía bien a ninguno de los dos. Llamó a nuestros padres y, como era de esperarse, se pusieron de su lado. Ha pasado por mucho, Christian. Te necesita, dijeron, como si yo no hubiera sido quien la ayudó todo este tiempo. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría después. Al principio, el cambio fue tan sutil que no lo noté, pero hubo un momento en el que todo hizo clic. Un instante en el que comprendí exactamente en quién se había convertido Piper. No era solo el hecho de que hubiera invadido mi vida o ignorado mis límites. Lo peor fue su total falta de respeto por lo que era mío. Ocurrió un jueves, la semana después de decirle que se mudara. Yo estaba en el trabajo y, para ser honesto, no pensaba mucho en ella durante el día. Estaba ocupado, intentando concentrarme en mis responsabilidades. Pero cuando volví a casa esa noche, algo se sintió extraño. La casa estaba más silenciosa de lo normal, como si el espacio se hubiera encogido sin su presencia, pero no era solo su ausencia lo que me incomodaba. Era la sensación de que algo había cambiado. Entré a la sala y al principio no entendí qué estaba pasando. Había vuelto a mover los muebles, pero esta vez era peor, faltaba algo. Los cojines estaban apilados en una esquina y había un vacío donde antes estaba la lámpara favorita de Riley. Ni siquiera tuve que preguntar dónde estaba, lo sabía. Fui directo a la cocina y ahí estaba Piper, sentada en la barra, revisando su teléfono como si todo fuera normal. Al verme ni siquiera mostró arrepentimiento, solo esbozó esa sonrisa tranquila, casi indiferente, que siempre lograba enfurecerme. ¿Dónde está?, pregunté, intentando mantener la calma. Levantó la vista, primero con confusión, luego miró el espacio vacío a mi lado. ¿El qué? La lámpara de Riley, la que estaba aquí. Mi voz se tensó, la que ella amaba. Piper suspiró y dejó el teléfono sobre la mesa. Esa cosa me parecía horrible, desentonaba con todo, así que me deshice de ella. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Te deshiciste de ella?
Sí, respondió con tono despreocupado. No pensé que te importara. En realidad, solo te estoy facilitando la vida. No necesitas todas esas cosas viejas. Mi rabia aumentó, pero me controlé. Tenía que hacerlo. Ya le había dejado claro los límites y ahora había vendido las cosas de mi esposa como si no valieran nada. Ese fue el golpe final. ¿Dónde está Piper?, repetí con voz más baja pero firme. Se encogió de hombros. No sé, Christian, se la vendí a una mujer de la calle de abajo, parecía emocionada, pensé que le haría el día. Mis manos temblaban, pero no podía permitirme mostrarlo. Ya había tomado una decisión, no podía dejar que esto continuara, no era solo la lámpara, no era solo un objeto, era todo. Se comportaba como si nada aquí me perteneciera, como si solo estuviera ocupando el espacio de una casa que ahora le pertenecía. Vete, dije. Esta vez mi voz fue baja, pero la palabra fue cortante, como un golpe. Sus ojos se agrandaron y se levantó de la barra. ¿Qué?, preguntó incrédula. Vete, repetí. Por un instante solo me miró fijamente. Luego suspiró, como si estuviera lidiando con alguien irracional. No puedes simplemente echarme así. Estás exagerando, Christian. Soy tu hermana. No puedes hacer esto. La miré y en ese momento entendí todo. Estaba atrapada. No tenía idea de hasta dónde estaba dispuesto a llegar, pero había cruzado el límite. Te di una oportunidad. Fui paciente contigo, dije con voz firme. No te puedes quedar aquí. Empaca tus cosas. Tienes un día. Me giré y salí de la habitación. No podía soportar estar cerca de ella ni un segundo más. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve el control. Necesitaba salir de la casa para pensar con claridad. Le había dado todo, espacio, paciencia, comprensión, y a cambio solo recibí desprecio y manipulaciones. Pero entonces ocurrió algo inesperado. A la mañana siguiente recibí un correo de una dirección desconocida. Lo abrí con cautela y al ver su contenido me congelé. Era un video de mi casa. La marca de tiempo era de la noche anterior, justo después de hablar con Piper sobre la lámpara. La imagen no era nítida, pero no había dudas sobre lo que estaba viendo. Piper, usando su teléfono cerca de la puerta, metiendo meticulosamente las joyas de Riley en un pequeño pañuelo. Miró a su alrededor con cautela antes de guardarlas en una bolsa y salir. Me quedé mirando la pantalla, demasiado furioso para parpadear. Ahora tenía pruebas. Esto ya no era solo que tomara mis cosas. Esto era robo, y no cualquier robo. Eran las joyas de mi esposa. Cosas que usaba, recuerdos que significaban todo para mí. No podía creer que hubiera llegado a esto. No quería hundirme a su nivel, pero no podía dejarlo pasar. No iba a permitir que se saliera con la suya. El domingo, cuando mis padres insistieron en reunirnos a cenar, supe que era el momento de enfrentarla. Pero esta vez no solo con palabras. Llegué a su casa con mi teléfono listo, el video preparado. Mis padres ya estaban sentados y Piper también, con su actitud de siempre, fingiendo que todo estaba perfectamente normal. Sonrió al verme entrar. Pero cuando mostré el video, todo cambió. El silencio en la habitación fue absoluto. Piper miró nerviosa a su alrededor. Noté que su mano temblaba ligeramente, pero no dijo nada. Mi madre la miró, luego me miró a mí, incapaz de pronunciar palabra. Mi padre fue el primero en romper el silencio. ¿Tú lo vendiste?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y furia en la voz. El rostro de Piper se puso rojo. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Finalmente balbuceó. Yo pensé que le ayudaría a superarlo. Son solo cosas, ya no importan. No tuve que decir nada, no hacía falta. Mis padres lo vieron con sus propios ojos. Comprendieron que no estaba exagerando, que no la estaba echando sin motivo. Había ido demasiado lejos y no había forma de arreglarlo. Tras un largo silencio, Piper se levantó, pálida y con el rostro tenso por la rabia. Arruinaste todo, dijo con voz helada. Eres tan malo como Nathan. Y con eso se dio la vuelta y salió rápidamente. No la seguí, no tenía que hacerlo, el daño ya estaba hecho. Pero, de una forma extraña, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Alivio. Piper estaba finalmente fuera de mi vida. Sin embargo, su partida no era solo por las cosas que había robado, era porque, por primera vez, me defendí, me enfrenté a ella y protegí la vida que había construido con Riley. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No sabía qué vendría después, pero algo era seguro, nadie volvería a quitarme lo que es mío, ni Piper ni nadie. El silencio regresó a la casa, y por primera vez en mucho tiempo, en verdad se sintió como mi hogar.